Buenas noches, Inge. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, continuamos entonces hoy con despacho económico de carga. Comparto pantalla y hago unas aclaraciones sobre lo que vimos en la última clase. Bueno, la última clase habíamos visto todos los costos asociados a la generación. Eh, Habíamos definido el costo de combustible como una función cuadrática que en un principio pasaba por el origen, ¿sí? Después hemos dicho que el costo de generación es el costo del combustible, ¿sí? Entonces era la función cuadrática, pero la parte que está en negro, multiplicada por el costo de combustible. Si el consumo de combustible era kilojoule por hora o metros cúbicos por hora, lo que fuere, y el precio lo definimos como pesos por kilojoule o pesos por metros cúbicos o lo que fuere, entonces nos quedaba el costo de generación como también una función cuadrática a la que le agregábamos una constante que hemos dicho que son los costos fijos. Si esos costos fijos los expresamos en vez de pesos por hora en unidades de consumo de combustible, es que aparecía ese otro C en lo que es la fórmula del consumo de combustible, ¿sí? Después hemos definido el costo medio de generación, ¿sí? Como la función costo de generación dividido la potencia generada, y el costo marginal de generación como la derivada del costo de generación respecto de la potencia generada. Bueno, para explicar un poquito más esto, es que le hice esta gráfica donde tengo en las abscisas la potencia generada en megavatios y en las ordenadas el costo de generación, ¿sí? Y aquí tengo la función cuadrática con el costo fijo, ¿no? Entonces, esta función que está aquí en verde es esa función F en pesos por hora. Bueno, acá he puesto mal las unidades de pesos por hora. El costo marginal de generación, entonces la derivada de esa función en cualquier punto, ¿sí? Y el costo incremental de generación es la variación del costo de generación respecto de una variación de potencia generada. Es decir, que si yo estoy trabajando en este punto, tengo una potencia generada 1 y una función, un valor del costo de generación F1. Paso a otro valor de potencia generada, voy a tener una potencia generada 2 y un costo de generación 2 para esa potencia generada 2. Si yo hago el cociente de delta F sobre delta PG, entonces voy a tener el costo incremental en pesos por megavatio horas. Fíjense que si este delta PG lo hago cada vez más pequeño, entonces lo que estoy calculando es la pendiente. Si este valor es muy pequeño, va a ser la pendiente en un punto. Entonces, si delta PG tiende a cero,
entonces el costo incremental se va a aproximar al valor del costo marginal. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se Sí, entiende hasta ahí? compañero. Bueno. Ahora, vamos a lo que yo le decía, ¿cuál es la interpretación? El costo incremental de generación es delta F sobre delta PG. Entonces quiere decir que delta de F va a ser el costo incremental por delta de PG. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo como variación de la potencia generada 1 megavatio? Si es 1 megavatio, el costo incremental está dado en pesos por megavatio hora, se van los megavatios, me va a quedar numéricamente igual al costo incremental. Por eso es que yo le decía que el costo incremental es cuánto varía el costo de generar 1 megavatio más cuando paso de una potencia generada 1 a una potencia generada 2 y ese delta es de 1 megavatio. ¿Estamos? Entonces, el costo incremental es igual a la variación de costo de potencia generada al aumentar 1 megavatio la potencia generada. ¿Estamos? Sí, Inge. Bueno. Ahora, si nosotros hablamos de el costo marginal, aquí también podremos decir que la diferencia de F, el diferencial de F, es igual al costo marginal por diferencial de PG. Diferencial de F es igual al costo marginal por diferencial de PG. Pero si yo no tomo un diferencial, sino que tomo un valor más grande de variación de potencia, tomemos de vuelta 1 megavatio, de vuelta vamos a tener que el costo marginal, ahora yo no digo que va a ser igual a el valor, al incremento de costo de generación, o igual al costo marginal, porque ya no estoy tomando aquí un diferencial de potencia, sino que estoy tomando un valor mayor. Si yo hubiera tomado, por ejemplo, 0,001 megavatio, ahí sí yo podría decir que el diferencial de potencia generada sería igual al costo marginal cuando tengo una variación de 0,0001. Como aquí yo no estoy tomando un diferencial, sino un valor un poco más grande, entonces el costo marginal digo que es aproximadamente igual a al costo, a la variación de la potencia generada, a la variación del costo de la potencia generada al incrementar la potencia 1 megavatio. Ingeniero, Sí, ahí estamos viendo que para una central que genere una potencia importante, el precio para generar 1 megavatio va a ser 1 megavatio a comparación de central, la potencia chica, el costo de generar 1 megavatio más ya sería un costo importante. ¿Puede ser? exactamente. Bueno, eso es lo que yo les había explicado en la clase pasada. Que cuando a veces uno dice, ¿qué es el costo marginal? Es la variación del costo de la potencia generada al incrementar la generación 1 megavatio. ¿Sí? Ese versito que les acabo de decir es cierto si 1 megavatio es una variación pequeña de la potencia.
Va a ser una variación pequeña si la máquina es grande. Si yo tengo una máquina de 100 megas, 1 megavatio, sí, puedo decir que eso se aproxima al diferencial de potencia. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que sí sería más correcto es decir que el costo incremental, ¿sí? El costo incremental es la variación de la potencia, la variación del costo de generar 1 megavatio más, ¿sí? Ingeniero, Para una máquina grande, sí. dije, ahí tengo, lo hice yo entre dos maquinitas, no sé si es que Sí, quiere que lo comparta para que lo vea. bueno, He tomado una, así le queda un poco más claro a los chicos, he tomado una máquina de 10 y una de 144, que son los datos que saqué de Canesa. bueno, ahí te hago coanfitrión, ¿sí? Y yo dejo de compartir, así les mostrás. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Bueno, acá está acá vamos a verlo mostrado el ingeniero, que acá teníamos en uno de los puntos del problema 2, que es el nuevo, nos pedía que en el punto G que comparemos el costo incremental con respecto al costo marginal. Acá están las dos, y fíjense que las unidades de la como dice, unidades económicas, pesos o dólares sobre megavatios hora. Acá está de dónde se saca el costo incremental. Si nosotros pasábamos con respecto al ejercicio que teníamos, que era un ejercicio que nos daba una potencia de 200 y nos daba que cuál era el costo incremental de pasarnos de los 200 megas a los 201. Si nosotros hacíamos ese cálculo, fíjense, acá el costo incremental nos daba un valor de 37,264 dólares hora. Esto es el desarrollo de lo que es el costo marginal que teníamos. Mientras que para el costo incremental, que el que está calculado acá en el ejercicio, fíjense, ¿qué era este? Este nos daba 37,264 y fíjense que acá teníamos el costo marginal en 37,328. El costo real que habíamos calculado usando la integral, fíjense, es de 37,264. Y eso está muy cercano al costo incremental por la variación, que es lo que le decía el ingeniero recién. Ahora, lo que yo hice es tomar dos máquinas, como ejemplo, había una TG Independencia, que me parece que estos datos eran viejos, en donde yo tenía que era una TG de 10 megas. Esta TG, lo que hice es, tomé los datos que tengo con los valores de A, del coeficiente A, del coeficiente B y del coeficiente C para la función de costo de generación. Esto no sé si es pesos o dólares, me parece que es dólares hora. Estos son los valores reales que tiene un equipo. Entonces, en función de eso, ¿qué decimos? Pasemos de 9 a 10 megas. Entonces, como el costo incremental lleva un delta, calculamos el F de 9 y el F de 10. Que para el caso de la gráfica tendríamos acá 9, sería F de 9 a esta altura, y tendríamos el 10 y el F de 10 acá arriba. El delta sería F de 10 menos F de 9, que es lo que se calcula en esta partecita. Entonces, fíjese, cuando yo voy a calcular el costo marginal, que es la derivada de la función respecto al generador, tenemos acá la derivada. Reemplazando los valores, fíjese que nos da 3,527978 dólares por megavatio hora. Cuando hacemos el costo incremental, nosotros tenemos 3,477 dólares hora. Entonces, fíjense ahí la diferencia que se observa entre los dos valores. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para una máquina más grande. Acá había una de Plus Petrol que dice TG01, tomé los valores de ese equipo, que es una máquina que tiene una potencia mínima de 40 y una máxima de 144,2 megavatios. Entonces, reemplazando, fíjese, para calcular el delta,
Acá vamos a calcular el delta de F, tomé 140 y tomé 141. Entonces, fíjese que para 140 tengo este precio, 359,559. Y para 141, 361,583. Si nos vamos al costo incremental, nosotros tenemos que hacer la resta esta de los dos valores que calculamos y nos queda que es 2,024. Con respecto, acuérdense que el delta de PGI que tomamos es de 1 megavatio. Mientras que el costo marginal del mismo equipo, tomando la derivada de la función que tenemos acá arriba, nos da 2,022. Acá pueden apreciar que el costo incremental, máquina más grande, se aproxima mucho al costo marginal. Estamos acá casi en el orden, 2,022 y acá 2,024. Mientras que en la máquina chica se aleja un poco más. No sé si se nota. Un poquito la diferencia en el número. No sé, ¿sí? Que figura 3,527 y delta de F 3,477. Aquí es lo que yo les decía. El costo marginal es numéricamente igual a la variación del costo de generación cuando consideramos 1 megavatio. Entonces, el costo incremental sería, en este caso, 2,024 dólares por megavatio hora, ¿sí? Y ahí vemos que el costo marginal se aproxima al costo incremental, ¿sí? O sea, numéricamente es igual. Sí. No, y otra cosita también dije que se puede ver también es en relación al equipo, la diferencia de precios. También tiene una máquina de 10, mire, estamos hablando de que mientras mayor sea la máquina es más económica también. ¿Ves? Que acá Exacto. tenemos $2 contra 3,50. Eso también es, ahí se puede observar esa proporcionalidad que tiene, que es inversamente proporcional al tamaño. ¿Sí? Ingeniero, Sí. ahí en la turbina, en la chiquita, en la que muestra el ingeniero, en la de 10 megavatios, el PG, la potencia generada, ¿no es así? Sí. Ahí, ¿cómo varía la potencia en las turbinas tan chiquitas? En los dos casos estamos haciendo un delta de 1 megavatio. Listo. ¿Sí? Ahí le he puesto, en romano, delta PG 1 megavatio, en los dos Bien. casos. Ahí está demostrando que 1 megavatio es prácticamente un diferencial para una máquina grande, pero es aproximadamente un diferencial para una máquina chica. Perfecto. Bueno, no sé si quiere agregar algo más, Miguel. Perfecto, está perfecto Ahí están las comparaciones, bueno, y ahí pueden apreciar lo que usted le decía el número. Buenísimo. Listo, Bueno, dejo de compartir. listo. Bueno, con esto terminamos lo que es la teoría de costo de generación. Resulta de lo que es costo de generación. Bueno, ahí tienen las preguntas de repaso. Y ahora vamos al despacho económico de carga. ¿Se acuerdan que hemos dicho que era un despacho económico de carga? ¿Cómo van entrando los generadores de acuerdo al tipo de... no me sale la palabra, Inge, pero es como van entrando los generadores del más económico. El despacho económico de carga era aquel que minimizaba el costo total de generación, ¿sí? Es la combinación de potencias generadas de las distintas máquinas, de modo que la suma de los costos de cada una de ellas
¿sí? Sea mínimo, ¿sí? Bueno, hay distintos tipos de despacho económico de carga. Podemos considerar las pérdidas de transporte o no. ¿Mm? Podemos considerar restricciones en la generación o no. La restricción de generación es decir, el generador puede trabajar entre un máximo y un mínimo, ¿sí? Una máquina de 50 megas no puede hacer que genere 60, ¿sí? Además, las máquinas también tienen un mínimo técnico por debajo del cual no pueden operar. ¿Mm? Y la otra restricción es en la red de transporte, ¿sí? Restricción a la red de transporte son aquellas que me limitan el flujo de potencia o me limitan el despacho de generación porque se supera la capacidad de alguna línea, ¿sí? Supongamos que yo tengo algo sencillo, un generador, una línea y una demanda. Si por la línea esa línea de solamente 50 megavatios, ¿sí? Tengo un generador de 100 y una demanda de 80, bueno, si la línea esa admite 80 megavatios, no hay restricción, pero como estamos diciendo que la línea admite 50 megavatios nada más, porque si no puede alcanzar, por ejemplo, el límite térmico, entonces estamos hablando que hay una restricción de transporte. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ahí pueden haber distintos despachos económicos. Uno es despacho económico en barra única, sin pérdida de transporte, sin restricciones de generación o de transporte. Despacho en barra única es lo mismo que decir que no hay pérdida de transporte. Despacho en barra única significa, es equivalente a concentrar en una sola barra toda la generación y toda la demanda. O sería equivalente a decir también que hay un transporte sin resistencia en las líneas, ¿sí? ¿No? Entonces, despacho en barra única es que concentramos toda la generación y la demanda en una sola barra. Y no estamos considerando restricciones de generación o de transporte. Después también podemos considerar un despacho en barra única, también sin pérdida de transporte, pero ya ingresamos la condición de que el generador tiene que estar dentro de la curva de capacidad. O sea, no puede generar menos del mínimo técnico ni más de la potencia máxima. Y seguimos considerando que no hay restricción en la red de transporte. Después vamos a despacho económico con pérdidas de transporte, ¿sí? O sea, ya consideramos la ubicación de cada generador en el lugar de la red de transporte, pero en el primer caso no consideramos restricciones en la red de transporte. Entonces estamos diciendo el generador puede generar cualquier potencia y las líneas pueden llevar cualquier corriente. El otro caso es despacho económico de carga con pérdida de transporte, ¿sí? Con restricción de generación, ya los generadores trabajan dentro de la curva de capacidad, y sin restricciones de transporte. Y finalmente, ya lo que es el más complicado, es el despacho económico de cargas óptimo, ¿sí? Aquel que ya considera las pérdidas de transporte, restricciones de generación y restricciones en el transporte. O sea, el despacho económico de carga óptimo es el real, ¿sí? ¿Y por qué dice óptimo? Bueno, porque no es, ¿cómo les puedo decir? No es el más económico,
pero sí es el más barato para las condiciones dadas. Es decir, esa generación forzada. Generación forzada es generación no económica que no hubiera entrado en el despacho económico, pero que es necesaria, por ejemplo, para controlar tensiones. Entonces, si yo ya estoy poniendo en ese despacho generación forzada, ya el despacho total ya va a ser un despacho óptimo, no va a ser el despacho económico, porque la generación forzada no es una generación económica. ¿Está claro? Sí, Inge. Bueno. Vamos a analizar conceptualmente el tema. Tengo aquí un despacho económico de 2 máquinas sin restricciones de generación y sin pérdida de transporte. Eso que está dibujado ahí es un despacho económico en barra única, ¿sí? Tengo 2 generadores que se conectan a una barra y en esa barra tengo una demanda. Acá, en la gráfica de abajo, yo he graficado la curva de costo de generación de cada máquina, ¿sí? En azul, el grupo 2, en realidad sería, ¿sí? A ver, los colores del dibujito de arriba no coinciden con el color de la gráfica de abajo. Relacionamos mejor la gráfica esta con la tablita, ¿sí? El grupo 1 es el azul y es el de la primera columna. El grupo 2 es el rojo y es el de la segunda columna. Entonces, para cada valor de potencia generada, bueno, yo aquí he tomado de 10 en 10, he calculado cuánto es el costo de generación para el generador 1 y el costo para el generador 2. Así, por ejemplo, si yo quiero generar 40 megavatios con el generador 1, voy a tener un costo de 1202. Y si lo hago con el generador 2, voy a tener 1365. Ahí ustedes están viendo que para cualquier valor de potencia generada, ¿sí?, el costo de generar con el grupo 1 va a ser menor que el generar con el grupo 2, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, si yo tengo una demanda de 100 megavatios, ¿con qué generador? O sea, ¿cuál va a ser el despacho económico? Hola. Con el 1 es más Generador 1, económico. porque aparentemente es más económico. Bueno, si yo tuviese que elegir generar con uno o el otro, sí, evidentemente la respuesta es el 1. Pero recuerden que la definición de despacho económico es el menor costo, ¿sí?, total de generación. O sea, tengo que sumar el costo del generador 1 más el costo del generador 2 y ahí recién ver cuál es la combinación de generación entre ambos generadores para minimizar el costo. Vamos a la tablita esta de lado. Aquí tengo una potencia generada del grupo 1 de 10 megavatios y una potencia generada del grupo 2 de 100 megavatios. Es decir, que yo quiero abastecer una demanda de 110 megavatios. Entonces digo, bueno, ¿cuánto me sale generar 10 megavatios con el grupo 1 y 100 con el grupo 2? Bueno, sumo. Para 10 megavatios del grupo 1, el costo es 452, 100 del grupo 2, 3450. Sumo 452 más 3450 me da 3902. ¿Estamos? Ahora, vamos a otro caso. Digo, en vez de generar 10 y 100,
voy a generar 20 con el grupo 1 y 90 con el grupo 2. Para 20 megavatios el grupo 1, el costo es 678 pesos por hora. Para el grupo 2 con 90, 3.067. Hago la suma y el costo total es 3.745. Es decir que al aumentar la potencia generada del grupo 1, ¿sí?, y bajar la potencia generada del grupo 2, el costo total ha disminuido, ¿sí? O sea, estamos bajando así. Aquí está graficado en el este de la X, la potencia generada del grupo 1. Estamos cuando yo bajo a 20, por dicho, nos subo, mejor dicho, a 20 megavatios la potencia general del grupo 1, y ahora hagamos otro caso. Aumento 10 megavatios la potencia del grupo 1 y por lo tanto bajo otros 10 del grupo 2. El costo se va a 3.626, sigue bajando. Voy a otro caso, 40 con el grupo 1, 70 con el grupo 2, 3.545. El costo sigue bajando, ¿sí? Caso 3, 50 megavatios con el grupo 1 y 60 con el 2, 3.502. Sigue bajando más. Voy a otro caso, 70 con el... no, ¿cuál estamos? 60 con el grupo 1, 50 con el 2, 3.497. Andamos por aquí. ¿Sí? Sigo incrementando la potencia del grupo 1. 70 megavatios el grupo 1 y bajo a 40 el grupo 2. 3.543. Entonces, fíjense que venía bajando, pero llega un momento en que el costo empieza a subir. El costo total de generación empieza a subir, ¿sí? Entonces, para 80 el grupo 1, voy a tener 3.601, para 90 3.700, y así sucesivamente voy subiendo. Entonces, ¿cuál es el despacho económico? El despacho económico es aquel que minimiza el costo total de generación. ¿Cuál es el despacho económico entonces? Para este caso, sería 60 megavatios con el grupo 1 y 50 megavatios con el grupo 2, con un costo total de generación de 3.497. ¿Sí? Pesos por hora. Bueno, aquí es peso por hora, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, sigamos. Bueno, entonces como resumen, el costo total de generación le vamos a llamar con una F grande, va a ser la suma de las F pequeñas, que son los costos de costo de generación de cada grupo, ¿sí? El despacho económico de carga es el que minimiza la función F, la función costo total de generación. Pero hay que considerar las restricciones. ¿Qué restricciones? Uno es que es lo que le llamamos la función H. ¿Qué es la función H? La función H me dice que la suma de la potencia generada menos la suma de la potencia demandada menos las pérdidas es 0. O lo que es lo mismo, que la suma de la potencia generada es igual a la suma de las potencias demandadas más las pérdidas, ¿sí? Pero nosotros definimos la función H como todos los términos para un lado igualado a 0, ¿sí? Y la otra restricción es que la potencia generada tiene que ser mayor o igual que la potencia generada mínima y menor o igual que la potencia generada máxima para cada uno de los grupos, ¿sí? Si despreciamos las pérdidas de las líneas, entonces en esta función H me queda que la suma de la potencia generada menos la suma de la potencia demandada es igual a 0. Bueno, eso es lo que es despacho económico. No se olviden las definiciones. Bueno, ahora consideremos dos máquinas.
despacho económico para 2 máquinas, sin restricciones y sin pérdida de transporte. Yo voy a graficar en el espacio la función costo total de generación, ¿sí?, según los valores que tomen la potencia generada del grupo 1 y la potencia generada del grupo 2. ¿Sí? La función costo del grupo 1 es A1 PG1 cuadrado más B1 PG1 más C1. La función costo del grupo 2, G2 cuadrado más B2 PG2 más C2. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la función costo total de generación? F. Bueno, tengo que sumar esto, que es estos primeros 3 términos, más la función 2, que son estos otros 3 términos. ¿Sí? Bien. Bueno, reordeno un poco, lo único que estoy haciendo al reordenar es mandar al final las 2 constantes, ¿no es cierto? Bien, ahora, hagamos un análisis. ¿Qué pasa si la potencia generada por el grupo 1 es 0? Si la potencia generada por el grupo 1, acá está, es 0, entonces voy a tener una función cuadrática, ¿sí?, que depende de la potencia generada por el grupo 2, ¿cierto? Donde intersecta al eje este de la Y en el valor C1 más C2, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si hago al revés? Si hago que la función costo total de generación, ¿cuánto vale si PG2 es 0? Si PG2 es 0, desaparece este término y desaparece este término, entonces me queda A1 PG1 cuadrado más B1 PG1 más C1 más C2, que es esa otra función cuadrática que está graficada acá. ¿Mm? Entonces, este es el valor de f grande si PG1 es 0, y este es el valor de f si PG2 es 0. Cuando tenemos combinaciones de valores o de despachos con PG1 y PG2, entonces vamos al espacio. Esta curva que está acá, que acabo de graficar, son todas las combinaciones de potencia generada del grupo 1 y del grupo 2 que me da el mismo costo total de generación. ¿Sí? Esta es una curva que se llama isocosto, o sea, igual costo. ¿Estamos? En esta curva yo voy a tener todas las posibles valores de generación con un mismo costo total. ¿Ah? Por ejemplo, si este punto, ¿qué es lo que sería? Si yo bajo acá, tendría que proyectarlo sobre el eje y saco aquí cuánto es la potencia generada por el grupo 2 para generada por el grupo 1.
está disponible desde las 10:45, es CO7Q7X. ¿Sí? No sé si es O es 0. Bueno, ahí les pasé. Bueno, les estaba diciendo entonces que esta curva es una curva isocosto o de igual costo para cualquier combinación de potencia generada entre el grupo 1 y el grupo 2. Y así yo podría tener, tomar distintas curvas isocosto, ¿sí? Que va a ser cuando cortamos ese paraboloide con planos horizontales, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que hacer aparecer también la curva, o mejor dicho, la superficie de restricción, ¿sí? La superficie de restricción es esta que está acá, que la restricción era que la potencia generada 1 más la potencia generada tiene que ser igual a la demanda. Entonces, si yo digo, ¿cuánto vale H si PG1 es 0? Bueno, va a ser PG2 es igual a la potencia demandada. Entonces, este valor que está aquí es la potencia demandada. Ahora digo, ¿cuánto vale H? ¿Cuánto vale H si la potencia generada por el grupo 2 es 0? Bueno, entonces voy a tener que la potencia generada 1 va a ser igual a la potencia demandada. Es decir, que esta recta, ¿sí? Esta recta de restricción intersecta en el valor de la potencia demandada, tanto para en el eje de potencia generada 1 como en el eje de la potencia generada 2. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno. Ahora, la intersección de este plano, ¿sí? Un plano azul con la curva roja, me va a dar esa curva celeste que está dibujada, ¿sí? ¿Cuál va a ser el despacho económico de carga? El despacho económico de carga va a ser aquel que me da el menor costo, o el menor valor, ¿no es cierto?, de esta curva, ¿sí? Fíjense que esta curva va a ir atravesando distintas curvas isocostos, ¿sí? Fíjense, empieza en esta curva isocosto y termina en esta otra curva isocosto, ¿sí? Bueno, el despacho económico va a ser el punto mínimo de esa curva isocosto, ¿sí? Y va a ser a alguna curva isocosto que, bueno, aquí no está dibujada, pero sí está proyectada acá en el suelo. Entonces, si yo bajo de este punto hasta aquí, voy a tener un valor de potencia generada 2 y un valor de potencia generada 1 que me minimiza la función costo total de generación. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Vamos a al formulario. ¿Ustedes ven bien ahí con ese tamaño de letra? Si no, yo después lo modifico y lo pongo en 2 diapositivas. Lo que pasa es que a veces es más
más práctico tener todo en una sola diapositiva para poder llevar el hilo de lo que se está explicando. Pero bueno, quizá aquí no se ve tan bien, ¿sí? Se ve bien solamente como los Los subíndices. subíndices. Sí. Los subíndices. Bueno, ya les voy a explicar yo bien aquí los subíndices. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar el diferencial de la función f, ¿no? Recuerden que f era la función costo total de generación para dos generadores. ¿Cuánto es el diferencial de una función? Pues, es la derivada de f respecto de PG1, perdón, el diferencial de f respecto de PG1, no, derivada. Derivada de f respecto de PG1 por el diferencial de PG1 más la derivada de f respecto de PG2 por el diferencial de PG2, ¿sí? Como estamos sobre esta curva isocosto constante, entonces me queda la derivada de la constante, que ¿cuánto es la derivada de la constante? 0. ¿Mm? Bueno, un poco trabajando sobre esto, yo puedo decir que la derivada de PG1 respecto a la derivada de PG2, paso este término para este otro lado, me va a quedar negativo, va a ser igual a la derivada de f respecto de PG2 sobre la derivada de f respecto de PG1. ¿Sí? Bueno. Ahora me voy aquí a calcular el diferencial de h. ¿Cuánto vale el diferencial de h? Va a ser derivada de h respecto de PG1 por el diferencial de PG1 más derivada de h respecto de PG2 por el diferencial de PG2, y como es igual a 0, la función h es igual a 0, me queda igual a 0. Hago lo mismo, esto lo paso para el otro término, entonces me queda que el diferencial de PG1 sobre diferencial de PG2 es igual derivada de h respecto de PG2 sobre derivada de h respecto de PG1 negativo. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos al punto este que estábamos calculando el mínimo costo, ¿sí? Aquí voy a definir como alfa al ángulo que hay, el ángulo de la recta esta, que es la recta de restricción. Como he dicho, esta es la recta de restricción, que es la suma de las potencias generadas igual a las potencias demandadas. Bueno, en el punto de costo mínimo, ¿sí? Esta curva celeste es tangente a esta curva roja, ¿sí? Tangente de alfa para estos dos es el mismo, ¿sí? Entonces, la tangente de alfa es la derivada de PG1 respecto a PG2. ¿Y a qué va a ser igual? Bueno, a esto que habíamos obtenido antes, y es igual a esto que hemos obtenido antes. Entonces, el diferencial de derivada de PG1 respecto de PG2 es derivada de f respecto de PG2 sobre derivada de f respecto de PG1, y va a ser igual derivada de h respecto de PG2 sobre derivada de h respecto de PG1 negativo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vamos a trabajar sobre esta igualdad. Nos olvidamos de esto y trabajamos sobre esa igualdad. Como los dos son signos negativos, bueno, puedo obviarlos y me da esto que está acá, que es lo mismo que estaba antes, ¿sí? Pero sin el signo negativo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer una operación matemática, ¿no es cierto? Esto que estaba en el numerador, ¿sí? Lo paso al denominador de la igualdad anterior, ¿sí? Y por lo tanto me va a quedar, bueno, y lo que estaba en el denominador aquí, lo paso al numerador, ¿sí?
intercambio estos dos. Entonces, ¿qué me queda? En un lado me queda todo lo referido a PG1 y en el otro todo lo referido a PG2. Entonces tengo derivada de f respecto a PG1 sobre derivada de h respecto a PG1 es igual a derivada de f respecto a PG2 sobre derivada de h respecto a PG2. Y eso es una constante y le pongo un valor lambda. Un valor lambda. Entonces de aquí yo podría escribir dos ecuaciones. Una es derivada de f respecto de PG1 sobre derivada de h respecto a PG1 igual a lambda. O lo que es lo mismo, derivada de f respecto de PG1 igual a lambda por derivada de h respecto de PG1. ¿Qué es esto que está escrito acá? Y lo mismo puedo hacer con el segundo término, ¿no? Digo, derivada de f respecto de PG2 va a ser igual a lambda por derivada de h respecto de PG2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Buenísimo. Bueno, ahora, ¿qué es derivada de f respecto de PG1 y qué es derivada de h respecto de PG1? Derivada de f respecto de PG1 es f era f1 más f2. Entonces voy a tener la derivada de f1 respecto de PG1, ¿sí? Es, bueno, derivada de f1 respecto de PG1. Y la derivada de f2 respecto de PG1, ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué vale 0? Porque es de la generación 2 y está derivando con respecto a la generación 1. Exacto. O sea, f2 depende de PG2 y yo estoy derivando respecto de PG1, entonces eso me da 0. Entonces, la derivada de f grande respecto de PG1 es la derivada de f chica respecto de PG1. Ahora vamos a la función de restricción, que era PG1 más PG2 menos potencia demandada. Entonces, la derivada de PG1 respecto de PG1, ¿cuánto vale? 1. 1. La derivada de x respecto de x, 1. La derivada de PG2 respecto de PG1, 0. 0. La derivada de la potencia demandada respecto de PG1, 0. Entonces, me queda aquí que la derivada de h respecto de PG1 es 1. Bueno, ahora reemplacemos esto aquí arriba. Donde dice derivada de f respecto de PG1, voy a poner la derivada de F1 respecto de PG1. Esto que está aquí. Igual a lambda por derivada de h respecto de PG1, que esto era 1. Entonces, la derivada de PG1 respecto de PG1 es igual a lambda. Lo mismo va a pasar con PG2. La derivada de PG2 respecto de PG2 es igual a lambda. Y además, tenemos la función de restricción, PG1 más PG2 menos potencia demandada es igual a 0. Entonces, esto que está aquí es la condición del despacho económico de cargas, sin pérdida de transporte y en barra única. ¿Qué es la derivada de PG1 respecto de PG1? El costo marginal de la máquina 1, ¿sí? Y la derivada de PG2, de f de PG2 respecto de PG2, es el costo marginal de la máquina 2. Entonces, para resumir más el concepto, lo que estamos diciendo es que para tener un despacho económico de carga, los costos marginales de todas las máquinas deben ser iguales. Y lo pongo igual a lambda. Siempre que se cumpla además con la condición que la suma de las potencias generadas es igual a la potencia demandada total. ¿Estamos? Despacho económico de carga cuando los costos marginales son iguales y la suma de la potencia generada es igual a la potencia demandada. ¿Estamos?
Bien. Entonces, para dos generadores, ahí tienen lo que habíamos encontrado antes. Y para n generador, bueno, lo mismo. Nada más que vamos a tener n costos marginales, ¿sí? Y suma de n potencias generadas. Ingeniero, para que tengan los mismos costos marginales, ¿tiene que ser el mismo tipo de generación? No, no. Yo acá puedo... Esto vale para cualquier tipo de generación. ¿Sí? Bien. Bueno, incorporemos un nuevo elemento, una nueva función, que es la función de costo restringido o función de costo aumentada. Me olvidé de decirles que este punto F, este punto que hemos encontrado aquí, que es el de despacho económico, se le llama punto mínimo restringido. ¿Por qué mínimo? Porque es el mínimo costo. ¿Y por qué restringido? Porque cumple con la restricción de que la demanda tiene que ser igual a la generación. Bueno, la función de costo restringido o función de costo aumentada la defino como una f asterisco grande igual a f grande menos lambda por h. ¿Sí? Entonces, para dos generadores tendría F1 más F2 más lambda que multiplica PG1 más PG2 menos potencia demandada. ¿Sí? Fíjense en ustedes. ¿Qué pasa si yo hago la derivada de esta función F asterisco respecto de PG1? Me va a quedar derivada de F1, ¿sí? De PG1 respecto de PG1. Tiene un cierto valor. Derivada de F2 de PG2 de PG1 es 0. Más lambda. Derivada de PG1 respecto de PG1, 1. Derivada de PG2 respecto de PG1, 0. Derivada de la potencia demandada respecto de PG1, 0. ¿Ah? Entonces, la derivada de F asterisco me queda derivada de F1 respecto de PG1 menos lambda. Si lo hago lo mismo con PG2, ¿sí? Me va a dar derivada de F2 respecto de PG2 menos lambda. Fíjense que estas dos ecuaciones son idénticas a estas que están acá, ¿sí? Siempre y cuando la igualamos a 0. O sea, si yo hago la derivada de f asterisco derivada de f asterisco respecto de PG2 igual a 0 y le sumo la condición de restricción, voy a tener, en resumen, la condición de despacho económico de cargas. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Sí, entiendo. O sea, la condición de despacho económico de carga es la derivada de f asterisco respecto de cada generador igualada a 0 más la función de restricción. Obviamente para n generadores, PG1, etcétera, PGI, etcétera, PGN sería este, sería F1 de PG1 más F1 de FI de PGI más FN PGN más lambda, PG1 más PG2 más PGI más PGN menos la potencia demandada. Y tengo que hacer la derivada de F asterisco respecto de cada potencia generada igualada a 0 y además considerar la función de restricción y ahí ya tengo la condición de despacho económico para cualquier número o cualquier cantidad de generadores. Por favor, me interrumpen, me preguntan si no entienden. Lamentablemente, en esta forma de enseñanza virtual yo no les veo la cara a ustedes,
así que no les veo la cara de si entienden o no entienden. La única forma que yo sé si entienden o no entienden es si me dicen ustedes si me siguen o no me siguen. Bueno, ahí está la condición de despacho económico, entonces para 2 generadores, y la condición de despacho económico para n generadores. ¿Estamos? Bueno, acá tengo que corregir, esto es derivada de f asterisco. Derivada de f asterisco. Bueno, fíjense en que si nosotros tenemos un conjunto de 2 generadores, bueno, tengo que resolver este sistema de ecuaciones, que son 3 ecuaciones. Es relativamente sencillo. Pero piensen ustedes, resolver un sistema de, pónganle, 10 generadores nada más, 5 generadores, 4 generadores. ¿Sí? Bueno, van a tener aquí 5 ecuaciones, con 4 incógnitas. Y ahí se complica un poco, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es un método para poder calcular el despacho económico de carga de una manera más sencilla. Bueno, consideremos n generadores, ¿sí? Y calculemos el costo marginal para cada uno de los generadores, ¿sí? Costo marginal del generador 1 es la derivada de F1 respecto a PG1, que es la derivada de A1 cuadrado PG1 más B1 PG1 más C1 respecto de PG1. La derivada de todo esto va a ser 2, no, esto está mal, es A1 PG1 cuadrado, ¿no? El cuadrado está equivocado, es acá. Me va a quedar 2 A1 PG1 más B1, ¿sí? Igual a lambda, ¿sí? Para que tengamos la condición esta de despacho económico, ¿sí? Que el costo marginal tiene que ser igual a lambda. 2 a 1 PG1 más B1 es igual a lambda. Lo mismo, 2 a 2 PG2 más B2 es igual a lambda. Para el enésimo generador, el costo marginal va a ser 2AN PGN más BN igual a lambda. Les voy a pedir por favor, que ingresen en horarios que corresponden. La clase empieza a las 9:30, a las 10:30, a las 10, ¿sí? Con la desconexión esta por Zoom a los 40 minutos. Es molesto para mí tener que estar dándole acceso a los que entran tardes, porque me interrumpen la idea que estoy dando, y bueno, cada 2x3 tengo que estar dándole el acceso a los que llegan tarde. Así que por favor les voy a pedir sean puntuales. ¿Estamos? Y estén atentos a la desconexión y a la reconexión. Que no me dé cuenta yo que están dormidos y se han desconectado y ni se han enterado que ya se había desconectado. Bueno, entonces, voy a despejar la potencia generada en el primer término, ¿no? Entonces, PG1, ¿a qué va a ser igual? A lambda, B1 pasa por el otro lado, menos B1 sobre 2A1. Esto que está acá. PG2 va a ser lambda menos B2 sobre 2. PGN, lambda menos BN sobre 2AN. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar miembro a miembro estas ecuaciones. Entonces, por un lado voy a tener la suma de PG1 más PG2, etcétera, hasta PGN. La suma de los PG sui. ¿Sí? Va a ser igual a lambda por la suma de lambda menos B1
sobre 2 a 1 más lambda menos B2 sobre 2 más, etcétera, lambda menos Bn sobre 2 a n. ¿Sí? Esto que está acá, ¿sí? A ver. Esto que está acá, también lo puedo escribir como lambda sobre 2 a 1 menos B1 sobre 2 a 1. ¿Sí? Lambda sobre 2 a 2 menos B2 sobre 2 a 2. Lambda sobre 2 a n menos Bn sobre 2 a n. Entonces, si yo sumo lo que son los términos, no quiero decir semejantes, sino parecidos, me quedaría así, me quedaría el lambda, factor común, de la suma de 1 sobre 2a sub i, más la suma de los b sub i sobre los 2a sub i. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Ingeniero, en la diapositiva anterior, el menos es, no está el menos de la fórmula, de lo que viene expresado. La diapositiva anterior, ¿cuál menos? Sí, la que estaba anterior, adelante. ¿Esta? No, ¿Este menos decís vos? La que estaba adelante. Adelante esa diapositiva. Sí. ¿Cuál? ¿Esta? La que estábamos viendo de los lambda. ¿Esta? Más adelante, más adelante. La número 41 creo que dice, ingeniero. La última, casi en que es la cuando distribuye del denominador. En la sumatoria. Sí. Aparece más. Ahí. Ah, sí, Claro, sí, sí, aquí, sí. Hay un error aquí también. Ahí hay un error, es menos. Eso es menos, sí. Es un error. Gracias por avisar, ya vamos a corregir. Bueno. Aquí sigue con el error, pero aquí ya hemos corregido. Entonces, voy a tener que la suma de los PG sub i va a ser igual a lambda 1 sobre 2a sub i menos suma de los B sub i sobre 2a sub i. ¿Sí? Si yo despejo lambda, ¿qué me queda? Suma de los PG sub i, ¿sí? A ver, espera un cachito. Tiene que quedar la Aquí suma. tenemos lambda es, PG1 es lambda menos B1 sobre 2 a 1, sí. Suma de PGI, lambda Ahí menos sería BI B, ¿no? sobre 2 a sub i. Sí. Entonces queda como suma. Y aquí tiene que dar como una suma, sí, bueno, están cambiados todos los signos. Ya lo vamos a corregir. Entonces aquí va a quedar, yo despejo lambda, va a ser suma de los PG sub i. Esto está en negativo, tiene que pasar como más, suma de BI sobre 2a sub i, ¿sí? Dividido lo que acompaña lambda, 1 sobre 2a sub i. Ahora distribuyo este denominador en las dos sumas, ¿sí? Me queda suma de PG sub i sobre suma de 1 sobre 2a sub i. Esto sería más suma de los BI sobre 2i sobre suma de los 2a sub i. Bueno, por otra parte, ¿a qué es igual la suma de la potencia esperada? La potencia Es demandada. igual a la potencia demandada, ¿no es cierto? Entonces, en vez de suma de PG sub i, yo voy a poner aquí potencia demandada. ¿Sí? Potencia demandada. Entonces, lambda va a ser potencia demandada por 1 sobre suma de 2a sub i más la suma de los b sub i sobre 2a sub i sobre la suma de 1 sobre 2a sub i. Esto es positivo. Para que sea un poco más, nos podamos acordar, que quede ya más como regla mnemotécnica, lambda hemos dicho es el costo marginal, pero es en particular el costo marginal que corresponde al despacho económico. Y habíamos dicho que el costo marginal era A por PG más B. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mantener la misma estructura, ¿sí? A
por PD, en este caso, más B, ¿sí? ¿Quién es este AT? Es esto que está acá, 1 sobre la suma de 1 sobre 2 al sui. ¿Quién es el BT? Suma de los B sui sobre 2 a sui sobre suma de 1 sobre 2 a sub i. ¿Sí? Entonces, estos valores, los B sub i y los A sub i, los conocemos. La potencia demandada también la conocemos. Entonces, podemos calcular AT y BT y podemos calcular también el lambda. Así calculamos el costo marginal en el cual tenemos el despacho económico. El problema no termina ahí, sino que el problema termina cuando determinamos cuánto es la potencia generada de cada grupo. Bueno, si volvemos a esta diapositiva, ahí tiene la potencia generada para cada grupo, ¿sí? Que depende del lambda, que ahora lo conocemos, y del B sub i, A sub i de cada una de las funciones de los costos de cada generador, ¿no? Entonces, si ya tenemos el lambda, podemos calcular la potencia generada para cualquier generador, y ahí tenemos ya resuelta el problema de despacho económico de carga en barra única y sin restricción de generación y sin restricción de demanda, perdón, de la red de transporte. Pero Sí, ahí sería que se puede interpretar que cada generador tiene un costo característico, una curva característica. claro, exacto, exacto. Es esto que hemos hecho acá. Claro. ¿Sí? Es esto que está acá. Cada generador tiene una función costo propia. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, para esa potencia generada, ¿sí?, que nosotros hemos calculado, todos van a tener igual costo marginal, no igual costo total. Vamos de vuelta al problema conceptual. Nosotros habíamos construido esta curva, ¿se acuerdan? Que era la función costo total como la suma de los costos de cada uno de los generadores. ¿Sí? Bueno, ahora voy a graficar las curvas de costo marginal. ¿Sí? En función de la potencia general del grupo 1, determino la costo marginal de cada grupo. ¿Sí? Y en función de la potencia general del grupo 2, calculo el costo marginal también de cada grupo. ¿Sí? Es este que está acá. Bueno, ahora lo grafico a ambas funciones en este eje, donde aquí está graficada la potencia generada del grupo 1. De aquí para aquí viene la potencia general del grupo 1. Entonces, para 10 megavatios tengo 21,4, para 20, 23,8, para 40, ¿sí?, 28,6, etc. Esta es la curva del costo marginal del grupo 1. Y la curva del costo marginal del grupo 2, ¿sí?, es esta otra. Aquí estoy yendo de mayor a menor, la potencia generada, por eso es que este valor es descendiente, porque la potencia va de mayor a menor. Esta curva roja que está acá. Entonces, en azul, el costo marginal del grupo 1. En rojo, el costo marginal del grupo 2. Hemos dicho que despacho económico es aquel en el que los costos marginales son iguales, o sea, estamos ahí. Y fíjense, o coincidencia, que este valor de potencia generada para el grupo 1, con el correspondiente valor de potencia generada para el grupo 2, es el que corresponde al mínimo costo total de generación.
¿Me han seguido? Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? Ahí cuando usted dice un costo marginal, al escalamiento lo ha hecho de 10 en 10. Sí. No se tiene que por qué entender como costo incremental. No. Es para calcular unos puntos y bueno, después armo la curva uniendo los puntos eso, nada más. No. Bien, y la línea verde sería la resultante del costo acumulado. Exactamente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, fíjense en un detalle, ¿no? Que muchas veces se equivocan. En la fórmula esta va A1 y B1. ¿Quién es A1 y B1? Son los coeficientes de la función costo de generación. Cuidado con equivocarse y si yo les doy el costo marginal, ¿sí? Lo toman a esto como A1 y a esto como B1. B1 está bien, pero en la función costo marginal yo tengo 2 a 1, ¿sí? 2 a 1. ¿Estamos? Entonces, siempre fíjense bien que este A1 es de la función costo de generación, de la función F. Si yo les diera solamente el costo de la función costo marginal, tendrían que tomar el valor que les doy acá dividido 2. ¿Estamos? No se vayan a equivocar con eso. Bueno, terminemos la clase explicando despacho económico de cargas en barra única, sin pérdida de transporte y con restricciones. Esto se corta en 2 minutos y nos volvemos a conectar, ¿no? Bueno, aquí yo tengo el caso de 4 generadores, ¿sí? Que abastecen una demanda. 4 generadores, grupo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Cada uno tiene una curva de capabilidad. ¿Qué es la curva de capabilidad? Yo grafico, ¿sí? En el eje X la potencia generada activa que puede generar el grupo y en el eje de la Y la potencia reactiva. Tanto la potencia activa como la potencia reactiva está limitada entre un valor máximo y un valor mínimo. Fuera de eso, el generador en realidad no puede trabajar. Por eso es que la generación posible está restringida a esta área, ¿sí? Por ejemplo, un generador hidráulico no puede trabajar menos de cierta potencia mínima porque empieza con problemas de cavitación. Un generador eléctrico, un generador térmico no puede generar menos de una potencia mínima también porque tiene problemas con el quemado de los gases, ¿sí? Entonces, y además consideremos que en lo que es despacho económico no vamos a considerar nosotros cuánto es la potencia reactiva que puede generar el grupo, ¿sí? En el despacho económico que estamos
Bueno, estaba diciendo que en el despacho económico que nosotros estamos haciendo no consideramos el despacho de reactivos, solamente de potencia activa, ¿sí? Bueno, aquí yo les he graficado para cada uno de los grupos, ¿sí? ¿Cuál es el rango de potencia que puede generar? ¿Sí? El grupo 1 va a generar entre 40 y 100 megavatios. ¿Sí? El mínimo técnico sería 40 megavatios y el máximo técnico 100 megavatios. El grupo 2 puede generar entre 30 y 90, el 3 entre 20 y 70 y el 4 entre 10 y 20. ¿Sí? Esos son los valores que pueden generar. Ahora, supongamos que yo quiero abastecer una demanda de 200 megavatios. ¿Sí? Abastezco una demanda de 200 megavatios. Bueno, cada generador tendrá su función costo de generación y la derivo esa función costo de generación, saco el costo marginal, hago todos los cálculos que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Calculo el AT, el BT, y calculo el lambda, y calculo un determinado costo marginal. Con ese costo marginal saco el despacho, la potencia generada de cada grupo. Y supongamos que me sale esto, que el grupo 1 puede generar 70 megavatios, el 2 50, el 3 40 y el 4 40. ¿No? Entonces yo digo, bueno, el grupo 1 genera 70 megavatios. ¿Puede generar los 70 megavatios? Sí, está entre el mínimo técnico y el máximo. Grupo 2 también lo puede generar, está entre el mínimo y el máximo. El grupo 3 también. Y el grupo 4, no, el grupo 4 me ha salido un valor de generación mayor que el máximo técnico. ¿Sí? Entonces, este despacho del grupo 4 no es posible. ¿Qué es lo que hago entonces? Fíjense, el cubrimiento de la demanda sería como está acá. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Con el grupo 1 voy a generar 70 megavatios. Después le sumo 50, me voy a 120. Le sumo 40, me voy a 160. ¿Sí? Y finalmente me queda para este grupo que se había ido, ¿sí? Los 40 megavatios, ¿sí? Que sabemos que no los puede generar. Entonces, ¿qué hacemos? Presten atención. Voy a decir, el grupo 2, ¿sí? Perdón, el grupo 4 va a generar el máximo técnico. Va a generar 20 megavatios. Si yo ya establezco que el grupo 4 va a generar 20 megavatios, quiere decir que de los 200 megavatios totales, 20 megavatios yo ya sé que lo genera el grupo 4. Entonces el despacho económico lo tengo que hacer entre los grupos 1, 2 y 3, pero para una demanda de 200 menos 20, 180. Entonces, fijo la potencia generada del grupo 2 en 20 y calculo cuál es el despacho económico para los otros grupos. Bueno, me sale que el grupo 1 va a generar 80, el 2 55 y el otro 45. ¿Sí? Entonces el grupo 1 genera 80, se agregan 55 del grupo 2, 45 del grupo 3 y los 20 del grupo 4. Y así tengo abastecida los 200 megavatios totales. Entonces, cuando tengo restricciones, en resumen, lo que tengo que hacer es fijarme si la potencia que me sale como resultado cae dentro de la curva de capabilidad. Si no cae dentro de la curva de capabilidad, lo limito a la máxima potencia que puede generar. ¿Sí? Y
hago el despacho económico entre los generadores restantes, pero con una demanda, esta potencia demandada asterisco, igual a la potencia demandada menos la potencia generada por ese grupo, en este caso el 4, que ha quedado con una generación topeada al máximo técnico del generador. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la metodología? Sí, ingeniero. Bueno, no Sí, termina ahí. ingeniero. No termina ahí, no se pongan contentos. Con esta opción, ¿no es cierto? Yo calculo un determinado costo marginal, ¿sí? Y calculo un determinado costo total. ¿Estamos? Bueno, ahora tengo que hacer otra pruebita más. Y es decir, ¿qué pasa si al generador lo llevo al mínimo técnico, no al máximo técnico? ¿Sí? Si el mínimo técnico es 10, entonces tengo que volver a hacer un despacho económico entre estos tres generadores, pero con una demanda igual a ¿cuánto? 190. Perfecto. Perfecto, así es. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, dejamos esto acá y mañana, bueno, seguimos con la práctica, ¿no? Vemos estos problemitas y bueno, si hay tiempo, seguimos con la teoría. Ingeniero, perdón, ¿para qué va a ser la nueva, los nuevos cálculos para el mínimo? Para compararlo entre los dos y ver cuál es el... Tengo que comparar los costos totales. Tengo que comparar el costo total con el grupo 4 al mínimo técnico y con el grupo 4 al máximo técnico. Ah, está. ¿Sí? El que me sale el mínimo costo total, ese va a ser el despacho económico. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos mañana entonces. Buenas Hasta noches. mañana, hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta mañana.